Hola, Dios les bendiga, Dios les bendiga mucho, grandemente. Bienvenidos a Contra que Luchamos, un canal que, como siempre decimos, lo que busca es bendecir tu vida con contenidos que sea de fortalecimiento espiritual en medio de estos tiempos tan convulsos en donde la iglesia está siendo fuertemente asediada por fuerzas oscuras. Que quiero primero, antes de entrar, ¿verdad? Lo que quisiera compartir con ustedes es que tuvimos algunos días perdidos por asuntos de salud. Hace unos días pues me dio un preinfarto y Dios tuvo misericordia. Entonces el cardiólogo me recomendó que me tomara unos días sin muchas agitaciones, me tomara algunos días tranquilo, pero usted sabe que el soldado de Cristo no conoce la palabra tranquilo. Entonces, moderadamente, pues uno eh, retoma esto y retoma lo que es la predicación en la calle. O sea, nosotros no somos de los que nos detenemos por enfermedades, por achaques que a veces tienen que ver con ataques espirituales, ya que existen muchos espíritus de enfermedad. Pero bien, ese no es el tema. Yo quiero hablar algo acerca de lo que Pablo escribe en Filipenses 3. En sí, Filipenses 3, 7. Vamos a hablar algo ahí bien interesante en este momento. Yo quiero me gustaría que usted, pues, di, ¿cómo se dice la palabra? Digiriera esta palabra que vamos a compartir en este momento y que le sea de gran bendición. Pablo escribe en Filipenses 3, verso 7, dice algo muy, muy interesante. Lo voy a leer del 6, el 6. Dice el 6: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pablo, aquí entonces el 7 dice, que es el que, ¿verdad? El que da, el 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Otra versión dice, la he tomado por basura. Amén. Entonces, el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces yo se lo voy a repetir de nuevo, se lo voy a repetir de nuevo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Esto va para los profetas que andan haciendo sus diligencias. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, yo quiero partir desde esa palabra porque me ha llamado la atención que ya no existen, bueno, no vamos a generalizar, pero este, este tipo de creyente ya casi no aparece, ya casi usted no lo ve. O sea, todo el conocimiento, bueno, todo el que ha leído la trayectoria de Pablo, sabe a qué Pablo se refiere. Pablo fue un hombre instruido, que una persona letrada, un intelectual, y dice él que todo eso, todas esas cosas, todo lo que pudo obtener, dice que lo tiene por basura. ¿Mm? Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto es más bien un corto videíto para volver a retomar, ¿verdad? Con las personas que me siguen, que seguro se estarían preguntando, ¿qué pasó con el varón que ya no sube contenido? Bueno, lo estoy haciendo al pasito porque por recomendación médica debo, no debo agitarme. Pero bien, esto contrasta mucho con lo que son los apóstoles en la actualidad, apóstoles entre comillas.
Esto contrasta mucho con lo que son los profetas, entre comillas, que están en las redes sociales. Esto contrasta mucho con el tipo de evangelio que hoy se está viviendo, porque hoy se está viviendo de un falso evangélico llamado el evangelio de la prosperidad. Y aparentemente, aunque muchos pastores, muchos líderes, muchos evangelistas, muchos predicadores se refieren al apóstol Pablo, predican de las cartas del apóstol Pablo, sin embargo, no viven ni practican de la forma en que Pablo le servía a Cristo. ¿Por qué? Porque realmente, como decimos los dominicanos, aquí todo el mundo está haciendo su diligencia, está vendiendo el mensaje, está buscando congraciarse con un público que verdaderamente necesita un reencuentro con Cristo. ¿Me entiende? Entonces, estos falsos predicadores lo único que están haciendo es entretener a un pueblo que necesita, si es posible, si es necesario, volver a las aguas. Entonces, Pablo dice que todo lo que él tuvo, ¿m? Todas las cosas, perdón, todo el conocimiento que obtuvo, porque Pablo era una figura muy conocida. Pablo es una persona que, como le digo, pues era una persona intelectual, dominaba varios idiomas y tenía una trayectoria, ¿verdad? Tenía una trayectoria bien interesante. Pero desde su encuentro con Jesús, camino a Damasco, ese encuentro produjo en Pablo un cambio de adentro para afuera, cambio de pensamiento, cambio de corazón, cambio prácticamente de todo lo que era Saulo para entonces ser transformado por Pablo. Entonces, es aquí donde realmente yo miro cómo está la iglesia en la actualidad, es aquí donde yo miro realmente cómo está caminando la iglesia, la cual está caminando como si no estuviera esperando a Cristo, porque así es que la iglesia está caminando hoy en día, están viviendo un estilo de evangelio el cual no se refiere, no se parece, ni es el que estamos leyendo en la palabra de Dios, que es la Biblia. Estamos viviendo un tipo de evangelio un poco adaptado a mi yo, muy divorciado de lo que es la palabra de Dios, muy divorciado de lo que es Cristo, inclusive que hablamos de Cristo y decimos que somos cristianos y que amamos a Cristo, pero realmente nuestras acciones son muy diferentes a las que tenía Jesús cuando estuvo en la tierra. O sea, hay un desbalance total del cielo a la tierra, porque ya cuando Cristo habla del amor al prójimo, cuando Cristo habla de amar a los enemigos, cuando Cristo habla de que hay que volver a nacer de nuevo, cuando Cristo habla de que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, una pregunta que él hace, cuando Cristo dice, y los perdidos serán como la arena del mar, son cosas, son textos, son pasajes que usted y yo debemos ponerle mucha atención, porque cuando él dice, muchos perdidos serán como la arena del mar, eso lo ponemos a los incrédulos, pero ahí estamos todos metidos. O sea, ¿quién se atreve a contar la arena del mar? O sea, cuando él dice, y muchos perdidos serán como la arena del mar. O sea, él sabe, digo sabe, porque no voy a decir sabía, él sabe, porque él está vivo. Él sabe que de antemano hay muchas personas que eh, iban a apostatar de la fe. Él sabe que para este tiempo iban a surgir personas a los cuales él cita en Mateo 24, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, todo eso Jesús ya de antemano lo sabía. Entonces, cuando nosotros vemos cómo está caminando la iglesia, los pastores, la mayoría de los pastores, lo que quieren es pastorear tu bolsillo, no quieren trabajar con las ovejas. Entonces, hay mucha gente dentro de la iglesia que quieren trabajarle a Dios, pero no quieren dejarse trabajar por Dios. Entonces, son cosas que nosotros verdaderamente debemos ponerle mucha atención. Debemos ponerle mucha atención a esto, porque Pablo dice en el mismo libro de Filipenses, en su capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El encabezado dice, luminares en el mundo. Cristo dice, nosotros somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, pero realmente lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, no lo estamos practicando. Y esto es peligroso porque cuando usted se va a la palabra de Dios y usted encuentra y se topa con ese verso, el cual cuando yo lo leí, que comencé a analizar, se sentí como un golpe seco en la cabeza. Y muchos serán perdidos como la arena del mar. Entonces cuando lo uno, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, es cuando yo uno estos dos versículos, digo, verdaderamente nosotros no estamos ni actuando ni caminando como Cristo quiere que caminemos. Decimos que amamos a Cristo, decimos que somos cristianos, andamos con una Biblia debajo del brazo, o sea, pero realmente nuestras acciones son muy diferentes a las que Cristo tenía cuando estuvo en la tierra. Inclusive, Pablo dice, si se le dificulta imitar a Cristo, se atreve a decir, imíteme a mí, porque es un hombre muy diferente. ¿Me entiendes? O sea, Cristo siendo Dios se hizo hombre, pero Pablo un hombre cargado de pecado, un hombre con muchas batallas, con muchas guerras. Entonces él dice, si le es imposible, yo parafraseando la palabra, porque no lo dice así en la Biblia, si se le hace imposible imitar a Cristo, pues entonces imíteme a mí. Pero nadie quiere imitar a Pablo. De hecho, me impresiona que Pablo se halla en una ciudad, creo que Éfeso, se encuentra en esa ciudad y está caminando por donde hay un teatro. En ese teatro había más de 25,000 personas y Pablo está predicando a Cristo. Y cuando las personas que están en ese teatro se incomodaron porque lo que Pablo estaba predicando le causó una reacción. Y esas 25,000 personas se volcaron sobre Pablo para matarlo porque la influencia que ejercía Pablo en ese entonces era muy diferente a los influencers que hoy tenemos en las redes sociales, a estos cristianos que no son cristianos, para mí son influencers que son muy diferentes a lo que Pablo producía cuando predicaba a Cristo en esa ciudad. Entonces, esas 25,000 personas intentaron matar a Pablo, pero Pablo no se cayó. Pablo en ningún momento tuvo temor, sino que Pablo seguía predicando. Entonces, cuando nosotros, cuando uno se encuentra con historias así, uno se llena de valor y a la vez se hace preguntas. ¿Estaría yo capacitado para enfrentar una turba que venga en contra de mí? ¿Estaría yo preparado para cuando alguien venga a agredirme, yo soportar? Porque en perdón, en Santiago habla de resistir al diablo y el diablo huirá. ¿Me entiendes? Pero dice antes de eso, dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Y ahí es que está el declive, que nadie, ninguna de esta gente que ustedes lo ven en las redes sociales, a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, profetizando, y dame un leoncito, y dame un elefante que te voy a profetizar. Es muy diferente. De hecho, los milagros que Jesús hacía, ¿cuándo lo cobró? Cada vez que Jesús sanaba un enfermo, ¿cuánto él cobraba? Y hoy la mayoría de los predicadores quieren ponerle precio a algo que no es de ellos, le pertenece a Dios. Pero mañana todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y entonces allí se sabrá, en verdad, cuáles fueron nuestros frutos. Un cortitico video, no voy a abundar mucho. Así que Dios le bendiga.
Pues le bendiga y Dios le bendiga.